clase número 42, continuando con ejercicios con fasores en una segunda parte. Ayer habíamos resuelto otros dos ejercicios, ahora corresponde ser el ejercicio 4, que nos dice que hallemos la corriente I y el voltaje B, R. Es decir, nos están pidiendo que encontremos esta corriente, la corriente que está circulando por la fuente de voltaje, y el voltaje aplicado a la resistencia de 10 ohmios, este voltaje BR. Pero ambos resultados son como funciones de tiempo. Como bien ya sabemos, esto se puede resolver a partir del método fasorial. Es decir, tenemos que transformar este circuito en circuito fasorial. Y vamos a manejar un poco acá ese trabajo de fasorial. Primeramente, esta función vamos a transformar en un fasor que voy a llamar E. Voy a utilizar el valor máximo, 300 voltios, y su ángulo de fase, que es 45. Ya tengo el fasor de voltaje. Bueno, de acá un dato importante es el omega, ¿cierto? El omega en este caso vale 500 radianes por segundo. Ese omega vamos a utilizar para poder obtener acá la reactancia. Es omega L. Entonces hacemos operaciones. Acá tengo J. El omega vale 500. Y el valor de la inductancia vale 40 milihenrios. Transformando a henrios, va a ser 40 por 10 a la menos 3. Si hago esa operación, si hago esta operación, 500 por 4 me da 2, me da J20 ohmios. Ya tengo esta reactancia en el dominio de la frecuencia. La resistencia 10 ohmios y la de 15 ohmios, bueno, ya no hay necesidad de hacer ninguna transformación, directamente son mis valores. Y lo que nos faltaría es esta capacitancia transformar a impedancia. Hallamos su reactancia capacitiva. Omega C, la inversa de omega C. Es menos J, 1 sobre, el omega vale 500. Y la capacitancia es 200 microfaradios. Para convertir a faradios, es 200 por 10 a la menos 6. Pues esta operación, 5 por 2 es 10. Me va a dar 0,1. Acá va a dar menos J10. Entonces, de esa manera ya tengo transformado. De la misma manera, este I, tengo que transformar a un fasor, que va a ser fasor I. Esta función de voltaje transforma a un fasor, que voy a llamar fasor BR. Entonces son las transformaciones que hemos hecho y que están descritas en este circuito, acá. La reactancia inductiva J20, la reactancia capacitiva menos J10, la fuente 300 ángulo 45, y las variables de corriente y voltaje también descritas de esa manera. La corriente I y el voltaje BR. Como están viendo allá la corriente I de T, o sea, nos están viendo I de T, y también el voltaje BR de T, es lo que nos están pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar esos valores, pero fasorialmente hablando. Voy a encontrar la corriente I, y a partir de eso voy a encontrar la función, y lo propio, voy a encontrar el voltaje BR fasorial, este voltaje,
y a partir de eso voy a obtener la función. Entonces, ¿cómo obtengo la corriente I y el voltaje VR? Puedo aplicar el método de mallas. Este es algo que está colado ahí que no corresponde al problema. Entonces, resolviendo por mallas, vemos que acá tenemos dos mallas. Vamos a describir nuestras corrientes de malla, la corriente 1 y la corriente 2, la corriente roja y la azul. La corriente 1 es por esta malla de acá arriba y la corriente 2 es de la derecha. La corriente 1 obviamente es igual a I. ¿Cierto? Acá, si podemos observar, la corriente 1 va a ser igual a I. Es la misma corriente. Si encuentro I1, inmediatamente esa corriente es el valor de I. Entonces vamos a aplicar el método de mallas utilizando el procedimiento sistemático. Acá tenemos el grafo de las corrientes de malla, acá el circuito para posibilitar escribir las ecuaciones. Empezamos escribiendo la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, en la malla roja. Vamos a sumar todas las impedancias de esta malla. Acá tengo 15 más 10, va a dar 25, la parte real. Y la parte imaginaria de esta impedancia que tengo acá arriba, J20. Sumando estas tres impedancias me da este resultado. Todo por la corriente I1, que es la corriente de la malla 1. Luego voy a ver el elemento común entre la malla 1 y la 2. Esta es la rama común. En esta rama común tengo esta resistencia de 10 ohmios, los 10 ohmios acá. El signo negativo radica por el hecho de que estas dos corrientes de malla tienen sentidos contrarios, de ahí viene el signo negativo. Entonces este es el elemento común entre la malla 1, porque estoy entre la malla 1 y la malla 2. Todo va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje de esta malla. En el sentido de la corriente de malla que he asignado, que es este, me enfrento a esta fuente de voltaje de 300 con ángulo de 45. Y de esta manera tengo la primera ecuación. La segunda ecuación vamos a obtener aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. Para hacer el seguimiento sistemático, vamos a inicialmente sumar todas las resistencias de esta malla 2. Tengo una impedancia 10 y otra impedancia menos J10. Sumo ambas, va a ser 10 menos J10. 10 menos J10, como estoy trabajando en la malla 2, por I2. Luego voy a ver el elemento común entre la malla 2 y la 1. Entre la 2 y la 1 tengo esta resistencia, esos 10 tengo acá, el signo es negativo por el sentido de las corrientes, que son contrarias, y todo eso va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje de esta malla 2. Hago el recorrido en el sentido de la corriente que he asignado, el del I2, que es este, y acá encuentro una fuente de voltaje. Obviamente es fuente de voltaje controlada, pero es una fuente de voltaje. 10 veces I, esos 10 veces I. Pero el I, recordemos que el I es igual al I1. Entonces voy a poner 10 veces I1. Este 10 veces I1 voy a pasar al otro miembro a cambiando de signo. A menos 10 I1. Menos 10 I1 con este menos 10 I1 me da menos 21. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Tengo estas dos ecuaciones. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones, esta ecuación y esta otra ecuación. Resolvemos el sistema de ecuaciones, podemos emplear el procedimiento que mejor les parezca. Hay varios estudiantes que seguramente tienen máquinas de calcular que permiten resolver sistemas de ecuaciones con números complejos. Si lo hacen de manera directa, bien, ganan algo de tiempo, pero si no tienen esa posibilidad, como en mi caso yo no cuento con ese tipo de instrumento tecnológico, tengo que resolver manualmente. Puedo hacer, en este caso, por ejemplo, utilizando el método de sustitución, puede ser el método de Kramer, los determinantes, etc. Pero finalmente los resultados son estos. La corriente 1, 16.74, ángulo de 11.3 grados, y tengo la corriente 2 también de 23.53, con ángulo de 53.6. Estas son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Dejamos para que ustedes puedan verificar ese tema. Una vez que tenemos esas soluciones, vamos a pasar a encontrar las respuestas. Fíjense cómo es la corriente I1 o la corriente I. 16.64, ángulo de 11.3.
Vamos a escribir acá esa corriente, la corriente I, fasorial. El resultado que hemos obtenido es 1664. 1664 y ángulo de 11.3 grados. Entonces, a partir de ese fasor escribimos la función. Como hemos partido de que nuestra fuente de excitación, esos 300 voltios, era valor máximo, todas las corrientes que hemos encontrado son también valores máximos. Por lo tanto, este 16.64, valor máximo, va a formar parte de la función. Y el ángulo 11.3 va a ser parte del ángulo de fase de la función. El resto, seno y omega t, provienen de la fuente de excitación inicial de la que teníamos. De esta manera queda definida esta corriente en función al tiempo. La otra pregunta era hallar el voltaje en la resistencia. Entonces tenemos que encontrar este voltaje VR para que a partir de esto podamos también hacer la transformación y llevar al dominio del tiempo ese fasor. ¿Cómo encuentro el voltaje VR? El voltaje R va a ser la resistencia o la impedancia por la corriente. ¿Qué corriente está circulando por esta resistencia? Fíjense, necesito una corriente, porque el voltaje VR está así, con esa polaridad, necesito una corriente que vaya de arriba hacia abajo. Y la corriente en esta rama es una combinación lineal de estas dos corrientes de malla. Va a ser la corriente 1, que está yendo hacia abajo acá, la roja, y le tengo que restar la corriente 2, que está en sentido contrario. Entonces, la combinación de estas dos corrientes, I1 menos I2, me da la corriente en esta rama, que es la que necesito. Y esa es la corriente que estoy aplicando acá. I1 menos I2. Todo multiplicado por el valor de la impedancia, que vale 10. Acá esta resta tiene que ser una resta fasorial de números complejos. Esta es la corriente 1 y le resto la corriente I2. Hacemos esa operación, le multiplico por 10 y tengo este resultado del voltaje fasorial. A partir de esto, transformamos al dominio del tiempo. Es fácil, hemos indicado que es valor máximo. Entonces viene acá el valor máximo y este es el ángulo de fase que va a formar parte de la función, es menos 78.7. El resto, nuevamente, función seno, como teníamos acá arriba, y el omega t, o los 500t, que es la frecuencia de todas las funciones que corresponden a este circuito. De esa manera, queda resuelta y respondida a las dos interrogantes que hemos planteado el día de hoy. Cualquier consulta relacionada con este problema, vamos a dejar para el final, si tuviera alguna duda, para poder aclarar. Vamos a iniciar un otro problema. Vamos a plantearnos. El problema que nos planteamos es este. Nos piden que hallemos el circuito equivalente de Thevenin respecto a los terminales A y B, respecto a estos terminales, pero en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que encontrar un circuito que tenga estas características. ¿Cómo es el teorema de Thevenin? Tiene una fuente en serie con elementos. Esta fuente obviamente tiene que ser una función que depende del tiempo. Y acá unos elementos que pueden ser una resistencia, puede haber acá una inductancia, o puede haber una capacitancia, no sabemos qué tipo de elemento será. Entonces, acá tenemos los terminales A y B. Y tenemos que llegar a un circuito de este tipo. ¿Cómo vamos a llegar a un circuito de este tipo? Previamente hallando el circuito fasorial, es decir, el circuito equivalente a Thevenin fasorial. Y tenemos que encontrar un fasor de voltaje, que llamaré D sub 0, y que a propósito acá está ya el resultado para que nos guíe. Tenemos que llegar a estos resultados, el D sub 0, y tiene que haber acá una impedancia que es Z sub 0.
que es el valor que también tenemos que encontrar. Fíjense que acá la impedancia tiene una parte real que corresponde a una resistencia. Entonces, este va a ser una resistencia y este es una reactancia, como este es positivo, será una reactancia inductiva. Entonces va a corresponder acá a una inductancia. Ese tema lo vamos a ver ya al final, pero lo importante por el momento es de que tenemos que encontrar este circuito equivalente de Thevenin fasorial. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es este primer circuito que tengo acá, llevarlo al dominio de la frecuencia, convertir en un circuito fasorial. Entonces vamos a proceder, tenemos acá ya el circuito fasorial. Este valor nuevamente proviene del J omega L, el omega en este caso vale 500, la frecuencia sigue siendo la misma, el problema nos da ese valor, acá está, 500 radians el omega. La inductancia es 20 milihenrios, entonces acá multiplico por 20, como es mili, multiplico por 10 a la menos 3, hago esta operación y esto me va a dar J10. Y es el valor que tengo acá. La resistencia, bueno, 10 ohmios se mantiene. Esto proviene de la función 250 de su amplitud máxima y este es su ángulo de fase. Y esta reactancia capacitiva, obviamente, también proviene de el menos J 1 sobre omega. El omega vale 500 y la capacitancia, si no recuerdo mal, es 200 microfaradios. Entonces esto multiplico por 10 a la menos 6 para convertir a faradios. Hago esta operación, les voy a verificar. 500 por 200 por 10 a menos 6 me da 0,1. Invierto, me da 10. Menos J, 10. Que es el valor que tenemos acá. Entonces, una vez que tengo el circuito fasorial, empezamos a aplicar los conceptos conocidos del teorema de Thevenin. ¿Cómo encuentro? Primeramente lo que quiero encontrar es el E sub 0, el voltaje de Thevenin, el voltaje de la fuente de Thevenin. ¿Cómo encuentro esto? La teoría nos dice que ese voltaje va a ser igual al voltaje que existe en circuito abierto, en este caso entre los terminales A y B. ¿Cómo es el circuito abierto? Obviamente el circuito abierto por acá no va a circular corriente, pues terminales. Entonces este terminal A se puede recorrer hasta este punto y lo propio del terminal B, porque por acá no va a circular corriente, está en circuito abierto. Entonces esta va a ser la condición de circuito abierto en el cual tenemos que encontrar el voltaje AB, el voltaje entre A y B. Y el voltaje entre A y B no es otra cosa que el voltaje en esta impedancia, en esta reactancia capacitiva. ¿Cómo encuentro ese voltaje? Conociendo esta corriente. Ahora, ¿cómo determina esa corriente? Bueno, pues podemos aplicar el método también de mallas nuevamente acá para poder hallar esta corriente. Entonces nos planteamos, este es el circuito, encontrar el voltaje AB, tengo el grafo lineal, sus mallas, a esta malla le voy a llamar I, para que coincida con esta corriente, y a esta otra le llamo I2. Los nombres de las corrientes, obviamente, es totalmente arbitrario. Vamos a empezar escribiendo la ley de voltaje de Kirchhoff en esta primera malla, en esta malla. Para ello voy a sumar todas las impedancias de esta malla. Tengo esta impedancia y tengo esta otra impedancia. 10 más J10 me va a dar 10 más J10 acá. Todo multiplicado por la corriente I, que es la corriente de esta primera malla, de la malla roja. Luego veo elemento común entre esta primera malla, entre la malla roja y la azul. Acá hay un elemento que es este 10. El 10 tengo acá. Signo negativo por el sentido de las corrientes de malla que son contrarias acá. Negativo. Todo igual a la suma de fuentes de voltaje de esta primera malla, en el sentido de la corriente que he asignado, que esta corriente I, veo por acá, y encuentro esta fuente que va de menos a más, de valor 250, ángulo de 45.
Y de esta manera tengo esta primera ecuación que puedo llamar ecuación A. La segunda ecuación vamos a obtener aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, en la malla azul. Para ello vamos a sumar todas las impedancias de esta malla. En esta malla 2, si me fijo, tengo una impedancia menos J10 y otra impedancia de 10. En sumo esas dos va a ser 10 menos J10. Todo por la corriente I2 porque estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. Recuerden que estamos aplicando el procedimiento sistemático, la forma directa de escribir las ecuaciones. Luego veo entre la malla 2 y la malla I qué elemento común existe. Esta resistencia, 10. Signo negativo por el sentido de las corrientes. Negativo acá. Todo esto va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje de esta malla. En esta malla veo, acá encuentro esta fuente de voltaje que vale 5 veces I. Que lo coloco acá, el valor de la fuente. Es una fuente de voltaje. Controlada, pero es una fuente de voltaje. Este valor 5i, puedo pasar a otro miembro a restar, menos 5i, menos 10i, menos 5i me da 15i negativo. Y toda esta parte permanece lo mismo, y en el segundo miembro se hace 0. Acá tengo una ecuación, esta ecuación, y acá tengo la otra ecuación. Esas dos ecuaciones se forman un sistema de ecuaciones que podemos resolver. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Reitero el procedimiento de resolución. Ustedes pueden optar por el que mejor parezca. Una forma, por ejemplo, puede ser que acá, lo que me interesa acá es la corriente I2. No me interesa la corriente I1. ¿Por qué la corriente I2? Porque con la corriente I2 voy a obtener el voltaje AB, que es lo que estoy buscando. Entonces, si resolvemos manualmente, no tiene sentido encontrar la corriente I, porque va a ser una corriente que no nos va a servir para nada. Es un trabajo adicional sin motivo. Entonces nos abocamos a encontrar simplemente la corriente I2, que es la que nos interesa. Entonces, si fuera manualmente, de acá puedo despejar I en función a I2, ese I reemplazo acá y voy a tener una ecuación con la variable simplemente I2. Pero si tengo una máquina de calcular que me resuelve el sistema de ecuaciones, a la máquina de calcular no le consume más tiempo que el necesario para encontrar las dos incógnitas. ¿Ya? Vamos a escribir las dos soluciones. Vamos a suponer que tenemos las dos soluciones. De las dos, reitero, la que nos interesa es simplemente la primera, la corriente I2. Esta queda ahí como adorno simplemente para este caso, porque no nos va a servir para nada esa corriente I. Entonces vamos a hallar el voltaje entre los terminales A y B. Aquí es igual a la corriente I2 por su impedancia. La corriente I2 hemos encontrado 75 ángulo de 45, esta corriente, y esta impedancia menos J10, que escrita en su forma polar es esta, 10 con ángulo menos 90, es lo mismo. Acá también puedo poner menos J10, igual puedo hacer operaciones. He escrito de esta manera para poder hacer la multiplicación directa. Cuando tengo dos números complejos en su forma polar, multiplico sus módulos, 75 por 10 me da 750, y sus ángulos se suman. 45 menos 90 me da menos 45. Entonces, este es el resultado del voltaje entre A y B. Y como hemos manifestado, el voltaje en circuito abierto, el voltaje entre A y B, entre los terminales A y B, es la fuente de Thevenin. Y este va a ser el resultado de este problema. Ya tenemos la mitad del circuito equivalente de Thevenin. Es decir, tenemos ya la fuente de Thevenin hallado ese valor. Ya tengo el E sub 0. Lo que me estaría faltando, hallar el equivalente de Thevenin, es determinar la impedancia. Este es el circuito entre los terminales A y B. Este es el terminal A, terminal B, y esta es la impedancia Z sub 0. Entre esta impedancia Z sub 0
queda por determinar para tener el equivalente de Thevenin. Esta impedancia Z sub 0 vamos a dejar en suspenso su cálculo hasta la próxima clase a través de este mismo medio y en el horario del día miércoles.